Buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila, un espacio abierto, un magazine que pretende entretenerles fundamentalmente. Son las 4:37, a punto de llegar a las 4:38 minutos, a lo mejor están en el café y nosotros queremos endulzarles ese café y además aportarles una serie de nutrientes. Esperamos conseguirlo porque vamos a hablar de cultura en primer lugar. Seguiremos hablando de personas que hacen cultura, que escriben libros, hablaremos también de solidaridad, hablaremos de justicia en el día de hoy y terminaremos nuestro programa con una tertulia amplia en la que nuestros contertulios van a debatir sobre nada menos que la libertad, fíjense, para terminar nuestro 8 Magazine Ávila de hoy con música, como todos los días. No en el plató, no es posible debido a la COVID, a esta situación de pandemia que estamos padeciendo, no pueden estar aquí en directo, pero sí a través de los vídeos que nos envían. ¿Les parece un buen café, una buena pastita para el café? Bueno, pues aquí estamos con ustedes. Con nuestro patrocinador Lienzo Norte, Espacio Seguro, iniciamos nuestra primera entrevista, que no es ni más ni menos que una sección fija y quincenal dedicada a la cultura. Carolina Ares nos acompaña. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, Ana. Me estaba diciendo Carolina, bueno, cafetito con buñuelos, que es lo que se tercia ahora, es verdad. Claro. Claro. Pastita o buñuelo o las dos cosas. Claro. Quien quiera, ¿no? Sí. Bueno, Carol, vamos a hablar de diferentes cosas. En primer lugar, la Seminci acaba de clausurar, la Seminci en Valladolid, Sí. una semana de cine muy interesante en la que Ávila, de alguna manera, también ha tenido presencia. ¿Por qué no hablamos de ello? Bueno, presencia, no, este año no hemos tenido como otros, que sí que ha habido representación, pero sí que pues ha habido una persona, un escritor que sí que le gustaba mucho Ávila y que escribía sobre ella y que han presentado un documental sobre él, que es Miguel de Unamuno, el famoso escritor que fue rector de la Universidad de Salamanca. Bueno, entonces, a ver, ha habido documentales muy interesantes sobre la figura de Unamuno, que está tan relacionado también con el espíritu de Ávila y con todo esto, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, pues han presentado un documental que, como dato curioso, es la primera grabación que ha tenido lugar en Castilla y León después de la pandemia. El documental lo dirige Manuel Manchón y se titula Palabras para el fin del mundo. Y bueno, pues parece ser que últimamente han estado investigando un poco más la documentación que habría sobre Miguel de Unamuno. Han aparecido nuevos documentos y sus biógrafos, que son un matrimonio francés, pues han hallado nuevas pruebas documentales, pues entre otras cosas han encontrado en la cuartilla donde él tomaba apuntes el día de la Hispanidad, el día del famoso venceréis pero no convenceréis. Entonces, de alguna manera, este documental y un poco también sus biógrafos cuestionan qué pasó realmente cuando falleció Unamuno. Entonces ellos no se pronuncian, pero sí un poco quieren cuestionar ese momento y demás. Y bueno, pues ese es un poco el argumento del documental. Bueno, la verdad es que en la Seminci hay documentales muy interesantes que aportan mucho a una historia. Es una historia como paralela, ¿no? Que a lo mejor no es muy conocida, no se ha manifestado de forma muy abierta, pero que nos aporta mucho a lo que esa historia paralela tiene que contar, ¿no? Y es el caso que me dices de Unamuno. Claro, sí, un poco lo que hacen es cuestionar. No se pueden pronunciar porque no tienen datos fiables, datos, pues al final Unamuno estaba en su casa, entonces no hay testigos de lo que pudo pasar o no, pero bueno, pues sobre todo es muy probable, no está claro que el documental acabe siendo estrenado en televisión, pero bueno, que un poco podamos... Hay que ser muy valientes, ¿no?, para hacer cosas de estas. Claro, sí, sí. Además, encima, el mundo del documental ahora mismo está un poco en alza. Y entonces, además, pues eso, sobre todo a nosotros, Unamuno, nos interesa un poco pues esa generación del 98 que fija sus ojos en Castilla, y Unamuno en concreto habla mucho de nuestra tierra.
escribe varias veces sobre Ávila y varios artículos en numerosas ocasiones. ¿Por qué tenía esa vinculación o ese amor o ese cariño hacia nuestra tierra? ¿Por qué? Pues normalmente él escribe sobre Ávila, evidentemente escribe en periódicos y demás, pero estos textos se pueden ver en dos de sus libros, uno es Por tierras de Portugal y España y otro es, ahí se me acaba de olvidar el título concreto, es Andanzas por tierras de España o algo así, Vale. que es más concreto de España. Que lo busquen. Claro, sí. Pero bueno, un poco él sobre todo suele pillarle o de paso o que le visita gente en Salamanca y los trae a Ávila porque él considera Ávila un poco la esencia castellana y sobre todo la esencia del misticismo. Él ve un poco la identificación de esas moradas de Santa Teresa, de ese castillo interior con nuestra muralla, lo describe muy bien y de alguna manera capta la esencia abulense, tranquila, recogida, que un poco la generación del 98 es lo que más extrae de Castilla, el espíritu castellano y demás, y él recurre mucho a ello. Entonces, habla de Santa Teresa, evidentemente, habla solo del paisaje, habla también de la gloria de don Ramiro de la Reta, entonces un poco describe esa época y esa situación. Y en este documental, Carolina, que se ha presentado en la Seminci, ¿qué desvelamos que no supiéramos? Pues desvelan que cuando la última persona en ver con vida a Unamuno siempre se había pensado que era un alumno suyo. Y en esta documentación no aparece reflejado como alumno suyo. Entonces, de repente, lo que te dan un poco a entender es que había una persona, la última persona que vio Unamuno, todo lo que se había dicho hasta ahora no ha podido ser demostrado. Entonces ahondan un poco en esa premisa. Bueno, además de Unamuno, también ha estado muy presente en la Seminci Miguel Delibes. Siempre. Bueno, la unión de Miguel Delibes con Ávila es evidente, lo dice la presidenta de la Sombra Claro, del Ciprés, sí. pero Sí. bueno, vamos a hablar un poco de ello. Sí, bueno, el premio al mejor guión siempre lleva, un poco porque el guión es escrito, además siempre lo justifican así, lleva el nombre de Miguel Delibes. El ganador de este año, además del premio a mejor guión, también ha sido el ganador a mejor película. Es una película húngara, se titula, espera, era un título complicado, era como algo así como en inglés Planes para pasar el resto de nuestra vida juntos o algo así, era una película húngara. No estaban presentes, o sea, han recogido todos los premios la distribuidora en España porque evidentemente ha sido una edición con muchas ausencias. Y bueno, un poco también, evidentemente la persona que ha entregado ese premio ha sido su hija y presidenta de la Fundación Delibes, Elisa Delibes. Bueno, estamos hablando de la Seminci, pero ahora de la Seminci nos vamos a algo que está pasando aquí en Ávila, sí, que ha comenzado este fin de semana. Tenemos un hilo conductor que es Miguel Delibes, precisamente, siempre, pero vamos a hablar de la muestra de teatro Ciudad de Ávila, que ya cumple su 33ª edición, me parece. Comenzó este fin de semana, como no podía ser de otra manera, con don Juan Tenorio. Sí, claro. Me parece un homenaje precioso y muy apropiado, porque al final es la obra del Día de Todos los Santos, es una maravilla. Sí, comenzó el día 1 y acaba el día 27. Este año evidentemente han espaciado mucho las funciones y no hay muchas. En total... Podemos ir viendo mientras hablamos, si quieres, claro, un poquito. Sí que hemos recopilado todas las funciones, cuáles son las obras que se van a poder ver. Pues eso, en formato muy reducido de público, pero lo podemos ir viendo según hablamos. Claro, pues eso, hemos empezado el día 1 con don Juan Tenorio. Y ahí, fíjate, justo sale ahora, el viernes es la próxima función de Miguel Delibes, que es una obra que han estrenado este año que ahonda un poco en la persona de Miguel Delibes. Y bueno, son 8 funciones, creo recordar, y bueno, como siempre traen figuras destacadas de la escena española. Mira, de hecho ahí tienes por ejemplo a Secund de la Rosa. Y un poco, pues bueno, pues buscan como siempre acercar el teatro a nuestra ciudad y poder disfrutarlo. Es muy importante que mantengamos la cultura en nuestras vidas a pesar de una situación tan complicada como la que estamos sufriendo desde hace ya muchos meses, y esto parece que no acaba y que incluso está empeorando, pero la cultura es básica y es fundamental. Con todas las medidas de seguridad que plantea el Lienzo Norte, tenemos que ir al teatro, ¿no? Claro, sobre todo es que se está haciendo un esfuerzo muy grande porque todo el mundo, para poder salir adelante y poder seguir manteniendo pues eso, la cultura, que es lo que nos evade un poco y lo que nos hace ver, nos puede hacer afrontar de otra manera
este tiempo tan duro. Entonces, se está haciendo un esfuerzo muy grande de medidas de seguridad, de aforos, y sí que es verdad que de momento no está habiendo problemas, de momento, pero también hay que tener en cuenta la responsabilidad de cada uno. Si tú crees que has estado en contacto o crees que puede ser un riesgo, pues evidentemente por la seguridad de todos hay que evitarlo, y también para poder seguir manteniendo ese esfuerzo que está haciendo la cultura para poder seguir adelante. Claro, es que además hay mucha gente que vive y come de la cultura, Claro. y además nos alimenta a todos, eso, Claro. eso sí que es cierto, ¿no? Sí, sí, Bueno, unos comen, pero todos nos alimentamos, todos nos está alimentamos. claro. ¿Qué Sí. recomendarías de esta muestra de teatro Ciudad de Ávila tan anómala, tan Sí. diferente? ¿Qué nos recomendarías? ¿Te atreves? Te Bueno. pongo en un brete seguramente. Bueno, a ver, yo evidentemente, pues ya a toro pasado, ver el día 1 de noviembre Don Juan Tenorio, pues es una experiencia magnífica. Y ya que el centenario de Delibes está quedando un poco, que le estamos sacando por donde podemos al final, pues esta obra, que además la han estrenado hace muy poquito, pues de Miguel A. Delibes, puede ser una buena manera ahora, ahora justo además que ha sido hace poco el centenario, de acercarnos a él. Recordemos además que es la próxima cita, ¿no? Sí, sí, el viernes. El próximo viernes, a la hora habitual. A las 7:30, a las 7, pero hay dos que son a las 7:30. Ajá. Bueno, de todas formas pueden consultar en la página de Lienzo Norte los horarios, no hay ningún problema, eso sí, con todas las medidas de seguridad que son imprescindibles ahora para mantener la salud de todos, la suya y la de los demás. Bueno, nos lo ha estado contando Carolina Ares, hemos ido de la Seminci, de Valladolid, aquí a la capital abulense en un pispás con Miguel Delibes como tránsito. Qué buena idea, ¿no? Y bueno, te vemos dentro de 15 días para hablar de más cosas de cultura, ¿te Genial. parece? Fabuloso, sí. Bueno, Carolina, que pases buena tarde. Igualmente. Hasta Gracias, dentro de Ana. 15 días. Hasta. Vamos a hacer una pequeña pausa, muy pequeña, ya saben ustedes, para los anuncios, y enseguida estamos aquí. Después de la publicidad vamos a seguir hablando de cultura, de literatura concretamente. Bueno, veníamos de Miguel Delibes, nada menos, y vamos a seguir hablando de literatura porque tenemos con nosotros a un escritor. Se llama Julio Miranda, es de Navaluenga y está a punto de presentar en sociedad de una forma diferente, como viene siendo habitual en estos tiempos que corren, su novela, la historia de Luis Salazar, El comienzo. Julio, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias y encantado de estar aquí. Bueno, Julio, háblanos de esta historia de Luis Salazar, que no va a poder ver la luz como tú querías. El día 10 me parece que tienes pensado presentarlo en sociedad, pero claro, de una manera virtual, a través de redes sociales, en fin, online, siempre con plataformas virtuales que mantengan esa distancia, ¿no? Claro, sí, las condiciones son las que son y nos tenemos que adaptar, pero bueno, siempre con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas y en definitiva con algo que para mí personalmente es un sueño, en este caso, que es poder publicar mi primera obra, esta obra a la que tanto he dedicado y tantas ganas y tanto entusiasmo, y bueno, pues yo creo que todo es salvable y en este caso vamos a intentar hacerlo así. La historia de Luis Salazar a mí me suena como a novela histórica, pero es novela, ¿no? Es una novela, teniendo en cuenta los factores de la novela, es una novela de ciencia ficción. Ajá. Y bueno, pues se desarrolla en una serie de acontecimientos. Él es un escritor. También nos presenta, sobre todo al principio del libro, cómo va a publicar una de sus novelas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Nos va presentando a los primeros personajes y también un poco cómo se va desarrollando la historia. Y después, en lo que es en la historia, te va presentando un poquito a los primeros personajes. También a Luis Salazar le van ocurriendo una serie de cosas bastante extrañas, bastante misteriosas, que van despertando su curiosidad y él las va investigando. Por avatares de lo que es la historia, sus pasos le llevan hasta Navaluenga, que es el pueblo de su infancia. Fíjate qué curioso, ¿cómo se te ha ocurrido Navaluenga? Sí, es un poco, intento ahí mezclar un poquito realidad con ficción, que de hecho la obra tiene mucha realidad, más de lo que la gente se piensa, aunque también
tiene un poco todo lo que es el misterio, ¿no? Todo lo que una obra necesita, yo creo que está bastante bien. Ciencia ficción. No tenemos aquí el libro físicamente, hemos de decir, pero sí que hemos podido ver la portada. Además, Sí. hemos preparado así para que lo vean los espectadores cómo es esa portada, también la pequeña sinopsis que nos Sí. ilustra sobre este primer libro, tu ópera prima, digamos, literaria, ¿no? Sí. Bueno, cuéntame un poco cómo ha sido el trabajo Bueno, pues como tú dices, de campo. eso es, sí, es la primera novela de lo que espero que sea una saga de unos cuantos libros. Y bueno, pues ha sido un trabajo bastante interesante, bastante profundo en ese sentido. Nadie se espera dedicarse a ser escritor y yo empecé en 2017 con la obra, la dejé aparcada durante un tiempo y luego lo retomé hasta que la terminé de un tirón en menos de un año, la dejé aparcada durante unos 6 meses y después la continué y la terminé. Y vi esa belleza en lo que es en escribir, vi no sé, esa cosa diferente y pues la verdad es que me entusiasmó y decidí no solo terminar la obra, sino empezar la segunda parte, que ya también la tengo prevista, y ver a ver sobre todo cómo funciona esta obra de Luis Salazar. Pero más que yo conquistar a la gente, la escritura me conquistó a mí. Ah, Y eso lo dicen todos los escritores, lo decís todo, debe ser verdad, ¿no? Sí, lo cierto es que tiene algo mágico, es Sí. algo diferente. Yo, de hecho, también hablo en redes sociales, tengo un canal de YouTube que se llama Mundo Azul y demás, y yo siempre lo digo, que todo este tipo de cosas, la expresión, el arte, es más una terapia para la propia persona que para los que nos están escuchando. Y la verdad, escribir es una terapia, pero además es algo mágico, porque cómo mueves a los personajes, cómo les generas cosas controvertidas en su vida, cómo nudo, desenlace, desarrollo, es algo muy interesante. O sea que este comienzo que vamos a poder ver ya de una forma más material a partir del 10 de noviembre tiene continuación, tiene una saga, ¿no? Espero que sí, si todo va bien, espero Bueno, que tenga continuación, sí. estás ya trabajando entonces en la segunda entrega. Está casi terminada ya. Ujú. Desde Navaluenga. Desde Navaluenga, bueno, la historia ahora de Luis Salazar, la primera, la del comienzo, le lleva incluso hasta Estados Unidos y de ahí parte la segunda, el segundo tomo, porque bueno, esta primera novela empieza un poco sentando las bases de los personajes, empieza moviéndose un poco por el desarrollo de la historia, hasta que, bueno, cuando llega a Navaluenga conoce a una mujer que tiene relación con todos los misterios que le venían sucediendo, todas las situaciones controvertidas que le venían dando, y descubre que todo esto está relacionado con esta mujer y que esta mujer no es realmente quien dice ser. Después de perderse y encontrarse en más de una ocasión, Luis Salazar, los pasos de Luis Salazar le llevan hasta Estados Unidos, donde finalmente se rinde a la evidencia de que su historia, la historia de Luis Salazar, es solo el comienzo. Pero no nos estás haciendo ningún spoiler, ¿no? Ninguno, intento que no. Intento que no, intento por todos los medios. No Vale. me es fácil, no me es fácil. No es fácil porque te enganchas, ¿no? Sí, muchas veces vas ahí tirando Quieres un poquito el contarlo, hilo. Sí. ¿no? No, no lo vamos a contar porque lo que tienen que hacer ustedes es leerlo, la historia de Luis Salazar, el comienzo, porque hay una saga ahí pendiente, vamos a tener una segunda parte y a lo mejor una tercera, ya está trabajando en la segunda. Desde 2017 estás con esta idea, o sea que todo lleva un proceso y un tiempo ahí de... Sí, sobre todo a nivel personal lo primero, porque como digo yo no pensaba dedicarme a ser escritor, ahora sí, ahora lo tengo claro en ese sentido, y entonces hasta que vi verdaderamente la belleza en la escritura y vi que, bueno, pues no solo que era una historia, como se suele decir, potable, sino que era una historia mágica y los personajes, todos los personajes tienen parte de uno mismo, la propia historia, metes y diluyes un poco en la historia cosas que te han sucedido a ti, pues todo eso, quieras que no, casi eres tú también protagonista y vives parte de la historia con esos personajes y tienes ese pequeño poder que los puedes manejar hacia un lado y hacia otro. Qué interesante, claro, es una especie de catarsis para ti entonces, ¿no? Sí, es un poco reencontrarme en una historia, es verme en el espejo. Sí, sí, sí. Bueno, pues esperemos que no sea tu primera novela, sino que haya muchas más, una saga completa de las que vengas a hablarnos además de forma periódica. Esta es tu casa, si quieres, Julio. Gracias. Y nada, como Navaluenga está ahí a la vuelta de la esquina y de momento nos deja el movernos de Navaluenga a De Ávila, momento sí, de momento. pues esperamos que vengas a contarnos cómo va la segunda y también cómo ha ido la presentación de esta primera novela. ¿Cómo podemos disfrutar de esa presentación? A ver. Bueno, pues la novela en sí, como digo, sale el 10 de noviembre, sale por los medios habituales.
librerías, por Kindle, por ebook, por Amazon, y luego yo voy a hacer una promoción especial de 50 libros para las 50 primeras personas que me lo pidan a mí, en donde ese libro va a ser un poquito más especial porque va a ir dedicado a la persona que me lo pida a mí, va a ir con una firma y un pequeño regalito también, que me apetece a mí meterlo dentro de la promoción. La historia de Luis Salazar, El comienzo, nos lo ha contado su autor, Julio J. Miranda. Es... Sí, Julio J. Miranda. Julio Pero José. el J. José. Julio José Miranda es de Navaluenga, ha estado aquí contándonoslo, escribe desde Navaluenga y Navaluenga también de alguna manera se cuela en las historias de ciencia ficción de esta historia. Muchas gracias, Julio. Muchísimas gracias. Que pases buena tarde. Igualmente. Y aquí te esperamos, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a otra historia bien diferente. Vamos de lo que es la literatura de Julio, que está allí en su casa desde 2017 escribiendo una saga que esperamos sea interesante. Nos vamos ahora a otra historia solidaria. Vamos a hablar, ¿se acuerdan ustedes de Zancadas de Esperanza? Pues vamos a hablar de eso. Hola a todos, somos jugadores del Real Ávila, Andrés Llorian, Javier Mesa y Borja Rubiato. Hola amigos, soy Jacqueline Martín. Hola a todos, soy Vega Almohaya. Hola amigos, soy Marazu. Os quería invitar a que participéis en la tercera carrera solidaria de Zancadas de Esperanza. Desde el 18 de octubre al 8 de noviembre puedes recoger tu dorsal a cambio de comida. Alimentos que se donarán a Cáritas y desde allí se repartirán a las familias más necesitadas de nuestra ciudad. Las circunstancias han hecho que este año tenga que ser virtual, así que ahí os animo a participar y a compartirlo y a difundirlo, ¿vale? Un besazo para todos. Es un vídeo ilustrativo de Zancadas de Esperanza, pero de lo que son Zancadas de Esperanza de este año. La Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza organiza esta carrera normalmente, una carrera popular que debería llevarse a cabo el próximo fin de semana, pero que debido a la situación de pandemia que atravesamos no va a poderse hacer como es habitual. Nos lo va a contar Sergio Fernández, que es el presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos. Gracias a ti por estar aquí, por supuesto, y siempre. Claro, este es un año muy complicado, ¿verdad?, para llevar a cabo una carrera de este tipo. Sí, la verdad es que está siendo un año complicado para todo. Entonces, nosotros no queríamos quedarnos parados este año, queríamos dar un paso al frente e intentar sacar adelante una iniciativa de la misma forma que se ha sacado otros años, que es con la finalidad de ayudar de forma benéfica a las asociaciones o a las personas que más lo necesitan. Este año, y pasando por este momento, por este duro momento, creíamos oportuno que Cáritas Diocesana de Ávila y por lo tanto todas las familias a las que ayuda, era la asociación indicada para dedicar todos nuestros esfuerzos y todas las capacidades y todos los recursos que pudiésemos obtener a través de esta iniciativa. Siempre es muy importante esa solidaridad, pero ahora más que nunca, y Cáritas trabaja mucho durante todo el año y ahora está casi desbordada, ha multiplicado por mucho exponencialmente casi sus servicios. Bueno, ¿cómo se puede colaborar en estas Zancadas de la Esperanza de este año tan especial? Pues es muy sencillo, la verdad. Es tan fácil como ir a la calle Blasco Jimeno 8, al lado de la iglesia de San Juan, muy céntrica, a los salones parroquiales de la iglesia, de la parroquia, y allí tú entregas diferentes productos de primera necesidad. Hemos puesto un mínimo de 5 kilos de colaboración y nosotros entregamos a cambio el dorsal, la bolsa del corredor y apuntamos a la carrera a las personas que quieran, que así lo quieran. ¿Qué se consigue con esto? Pues aparte de poder hacer deporte y después subirlo a las redes sociales, etiquetando a nuestras redes sociales o utilizando los diferentes hashtags que estamos utilizando para unir todas las personas que se están apuntando a nuestra carrera, también las personas que participen en ella, gracias a nuestros patrocinadores, van a entrar en un sorteo de regalos, que siempre es de agradecer. ¿No? Sí, claro. Exactamente, es un aliciente para que se apunte a la gente y para que la gente también se anime a participar de forma altruista y ayudar a los que más lo necesitan ahora mismo. También desde aquí agradecer a los patrocinadores
que todos los años están dispuestos a colaborar y ayudar, y este año más, con la situación que estamos pasando, la dura crisis económica que nos espera, agradecerles que siempre estén ahí al pie del cañón echándonos una manilla. Sí, la primera crisis es la sanitaria, pero luego viene la crisis económica, que va a ser muy dura, efectivamente, así que iniciativas de este tipo son siempre bienvenidas. Bueno, cuéntame, porque me parece, podemos ver incluso alguna imagen de otras, ediciones en las que, bueno, la libertad de correr por la calle estaba ahí. Ahora no lo vamos a poder hacer así, pero sí tenemos una posibilidad de, bueno, de alguna forma también ejercitarnos, hacer algo de deporte y colaborar con Zancadas de Esperanza, ¿no? Exactamente. Nuestra finalidad desde el primer momento era hacer una carrera totalmente solidaria en la cual todos los beneficios íntegros fueran a una asociación. Ya llevamos, esta sería la tercera edición, y la verdad es que muy contentos desde el primer año, porque la respuesta de la gente de Ávila fue buenísima. Ahí podemos ver imágenes ahí vemos, sí, de la plaza del Mercado Chico con corredores, un día bien frío aquel, me andarines, acuerdo yo. Exactamente, con todas esas personas que aún a pesar del frío quisieron acompañarnos y quisieron colaborar y ayudar haciendo deporte, que también es importante. Sergio, ya la gente que quiera colaborar puede hacerlo, pero ¿hasta qué día tenemos de plazo para pues este fin de semana será el último. Como tú has bien dicho antes, la carrera sería este 8 de diciembre, digo este 8 de noviembre, este domingo. Entonces, el último fin de semana que hemos puesto de plazo para entregar los productos de primera necesidad son el sábado y este domingo, este sábado y este domingo. El sábado de 7 a 9 y el domingo de 12 a 2, para quien no pueda ir por la mañana, que pueda ir por la tarde y así tener turnos diferentes. Y quien nos esté escuchando ahora desde su casa, en esta sobremesa, esta tarde, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros si algo no les ha quedado claro? En fin. Es muy sencillo, ahora mismo tenemos la posibilidad de contactar con todo el mundo a través de las redes sociales, de llegar a todo el mundo, y la verdad es que se está dando bastante bien. Tenemos gente muy capacitada dentro de las redes sociales que está moviendo todo el tema de la carrera para que llegue a la máxima gente posible y que la difusión sea buena y por lo tanto ayude a que todo el mundo se anime. Y la verdad es que estamos contentos porque estamos superando las expectativas. Ahora mismo hay que ser realistas, hicimos 150 dorsales, nos ha tocado ir a hacer más porque ya los hemos superado. Bueno. Y la verdad es que yo calculo que aproximadamente conseguiremos alcanzar alrededor de unos 3.500 kilos aproximadamente entre todo lo que recaudemos durante este último fin de semana. Así que la verdad es que contentos. Alimentos que van a ir a Cáritas Diocesana para que esa entidad que trabaja durante todo el año duramente, siempre y ahora mucho más, pueda repartirlos convenientemente y siguiendo las directrices que les rigen entre las personas que más lo necesiten. Es una iniciativa de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza. No han podido hacer sus zancadas de la Esperanza número, ¿cuál era? ¿El tercero? Tercera edición. Tercero, pero lo hacen de esta forma tan especial y nos lo ha estado contando Sergio Fernández, que es el presidente de la Hermandad. Muchísimas gracias, Sergio, por estar ahí, por esta actitud tan solidaria y por venir a contárnoslo, claro. Nada, muchas gracias a vosotros y desde aquí animar a todo el mundo a sembrar esperanza en estos tiempos tan difíciles, que es lo que más necesita hoy en día la gente. Nos quedamos con esa frase de Sergio, vamos a sembrar esperanza. Gracias, Sergio. Y vamos a hacer una pequeña pausa también para la publicidad, pero no se muevan del asiento, que venimos enseguida. Son las 5:18, aquí estamos en 8 Magazine Ávila, un programa abierto y en directo. Si se incorporan ahora, les recuerdo, desde las 4:30, bueno, hoy un poquito más tarde, casi las 5 menos 25, y hasta las 6 de la tarde, o a lo mejor hoy un poquito más, hasta las 6:05, estamos con ustedes martes y miércoles. Bueno, mañana va a haber una pequeña novedad, pero ya se lo contaremos cuando acabemos el programa. Ya saben, martes y miércoles en directo, desde las 4:30,
8 Magazine Ávila está con ustedes para endulzarles la sobremesa, llenársela de contenidos, de pastitas, de buñuelos y de contenidos. Y si no pueden vernos por la tarde y prefieren hacerlo por la noche, pues también a partir de las 10 de la noche repetimos todo esto que les estamos contando ahora con mucho cariño y sobre todo con el deseo de entretenerles. Y ahora nos hemos vuelto al sofá porque vamos a hablar de algo serio, que es la justicia, pero lo vamos a hacer cómodamente. Además nos lo ha pedido nuestro fiscal de cabecera para poder hablar con mucha más tranquilidad. Nos acompaña Óscar Barrios. Óscar, buenas tardes. Buenas tardes. Le hemos recuperado después de una temporada pasada, luego han pasado muchas cosas, Óscar. Sí que te hemos tenido con algún vídeo que nos has grabado en el momento del confinamiento más duro, pero te hemos recuperado aquí presencialmente. ¿Estás a gusto? ¿Te gusta el nuevo plató? Sí, está muy bien, está muy bien. ¿A gusto en el sofá? Sí, la verdad es que sí, es cómodo, dan ganas de prolongar la tarde, con una manta y todo. De prolongar, pero vamos a hablar de algo serio, que es la justicia. Es el espacio que nos ocupa mensualmente, hemos de decir, señores, que aquí estará Óscar Barrios para hablar con nosotros de justicia, de diferentes aspectos. Nada mejor que nos lo explique un fiscal para entender lo que es la justicia, cómo se administra y para respetarla más, si cabe, ¿no? Sí, yo creo que sí, además nos vivimos en un momento en el que creo que es aún más necesario hacer cumplir las normas, velar porque se respeten los derechos y sobre todo porque se cumplan las normas que nos pueden gustar más o menos, pero que creo que hay que cumplirlas. Bueno, cumplimos, no obstante, con todas las medidas de seguridad aquí en plató, la distancia y tal, pero Óscar ha preferido dejarse la mascarilla, cosa que nos parece muy bien. Lo digo porque a lo mejor hay personas que dicen, anda, y él no se lo ha quitado. No, pues no se lo ha quitado porque no le parece oportuno quitársela, me parece muy correcto, pero bueno, que aquí estamos seguros también, Óscar. Vamos a hablar del jurado popular, así lo damos en llamar. Yo no sé si lo de popular es un añadido que tenemos que poner o no. El jurado en los procesos judiciales. Bien, a ver, se puede llamar jurado popular porque es quizás la manera más intensa en la que el pueblo participa en la administración de justicia, porque ellos van a ser, una vez que sean llamados y que se constituya el jurado, ellos van a ser el verdadero tribunal en ese tipo de juicios. Ellos van a emitir el veredicto sobre unos hechos y se constituyen pues a la manera de un juez o de unos magistrados para ese tipo de procedimiento. Claro que el jurado popular no ha estado siempre en los procesos judiciales, ¿o sí? ¿Desde cuándo en la justicia española contamos con un jurado popular? Realmente este es uno de los jurados o es una de las leyes del jurado que menos vigencia está teniendo, porque venimos de una legislación de jurado, la inmediatamente anterior, que duró desde el año 1888 hasta el año 1936, cuando se derogó la ley del jurado, empezó la Guerra Civil y ya hubo que esperar hasta que la Constitución del 78 ordenara al legislador elaborar un procedimiento sobre jurado, que le llevó su tiempo, porque hasta 1995 no es cuando se promulga la actual ley del jurado. Y a mí se me ocurre pensar que es complicado. O sea, ¿en qué procesos judiciales, en qué tipo de delitos o de delitos que se están enjuiciando es conveniente la utilización de un jurado y en cuáles no, en cuáles se descarta? Bueno, ¿Y por qué? Sí, eso nos lo marca la ley orgánica del jurado, establece qué delitos se enjuician a través del procedimiento del jurado. Son delitos muy variopintos y se discute si algunos de ellos deben de mantenerse en un procedimiento de este tipo o no. Por ejemplo, van desde un delito de homicidio o de asesinato hasta un delito de omisión del deber de socorro, un delito de cohecho, tráfico de influencias o incluso una omisión del deber de socorro, y el allanamiento de morada. Uno de los tipos de ocupación que ahora están muy a la orden del día. Muy de moda o muy a la orden del día. Y otro día podemos hablar de ello, además. Bien, pues sería uno de los ejemplos, uno de los tipos de delitos que quizás deberían de sacarse de la ley orgánica del Tribunal del Jurado por lo complejo del procedimiento y por quizás la necesidad de que para determinados delitos sea necesario una mayor celeridad que a lo mejor la ley del jurado no la da. Pero, ¿cuál es la necesidad de que haya un jurado? O sea, ¿por qué alguien, no sé quién, decide que en este tipo de juicios es importante que haya un jurado? ¿Es más garantista? ¿Qué quiere ofrecer el jurado? No hay ninguna razón. Quiero decir, el legislador, cuando cumple con ese mandato constitucional, decide incluir
unos u otros delitos. De hecho, ha habido ciertas variaciones en cuanto a cuándo se constituye el jurado, porque pongamos como ejemplo, en un delito de asesinato puede conllevar un delito de robo o un delito de agresión sexual. Hasta no hace mucho, determinado tipo de delitos, como delitos de agresión sexual o delitos de abuso sexual, si iban acompañados de un delito de asesinato o de homicidio, quedaban fuera de la ley orgánica del jurado. Pero desde el año 2017 el Tribunal Supremo ha modificado esa interpretación y cada vez se tiende más a que todo aquello que sea competencia del Tribunal del Jurado atraiga la competencia para el resto de delitos que se pudieran cometer, junto con esos típicos del delito tipificados o regulados en la ley orgánica del Tribunal Jurado. Quiero decir, por ejemplo, un accidente de tráfico en el que se produce una omisión del deber socorro. Podemos encontrarnos con un delito de homicidio, de lesiones por imprudencia, consecuencia de ese accidente, y un delito de omisión. Ahora esos hechos vendrán todos a enjuiciarse a través del jurado. Lo que sí que parece que está claro es que ese tipo de juicios con jurado popular, voy a decir, porque lo tengo así como añadido yo en mi cabeza, se celebran siempre en la audiencia provincial, ¿verdad? Sí, a ver, está recogido en la ley que es en el ámbito de la audiencia provincial, porque el Tribunal del Jurado se constituye por los 9 integrantes más los 2 suplentes y el presidente del tribunal, que es un magistrado de la audiencia provincial. Quedan excluidos de la ley orgánica del Tribunal del Jurado los delitos que he mencionado si son competencia de la Audiencia Nacional. Ejemplo, un delito de asesinato cometido en el ámbito de una organización terrorista. Dado que los delitos de terrorismo son competencia de la Audiencia Nacional, esos delitos de homicidio, de asesinato cometidos en el seno de una organización terrorista irían a enjuiciarse a la Audiencia Nacional, pero no a través de un procedimiento de jurado, sino a través de un procedimiento ordinario. Los juicios que conocemos todos, donde hay 3 magistrados y que deciden. Óscar, ¿y cómo se elige a los miembros del jurado? Porque no cualquiera puede ser miembro de un jurado que tiene a sus espaldas un peso tan importante como decidir quién es culpable, quién es inocente, ¿no? Bueno, pues precisamente quizás uno de los logros de la ley orgánica del jurado, la que está vigente, es que cualquiera puede ser miembro de un jurado. Los únicos requisitos que se exigen: ser mayor de edad, saber leer y escribir, estar en pleno uso de sus facultades, ser vecino del lugar donde se ha producido ese delito y no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades y prohibiciones que la ley establece, con lo cual cualquier persona, en principio, podría ser llamado a un jurado. O sea, ¿te eligen de forma aleatoria? Se elige a través del censo electoral. Cada 2 años se elaboran unas listas y a partir de esas listas, en función de cada juicio, se eligen una serie de candidatos que pueden excusarse, y conforme transcurre ese procedimiento de excusas y de razones para no intervenir en un jurado, se llega al momento de la vista, donde al menos tiene que haber 20 personas que van a formar esos 9 miembros del jurado. ¿Siempre son 9? 9 más 2, que son los suplentes. Suplentes, por si a alguno le pasa algo o algo. Y uno es portavoz, eso sí. Y uno es portavoz, en las pelis lo hemos visto también, ¿no? Pues precisamente en relación a eso y al funcionamiento de un jurado, a ver, hay un ejemplo que yo creo que todo el mundo hemos visto esta película, que es 12 hombres sin piedad. Esa película permite una lectura sobre el funcionamiento interno de un jurado, o lo que puede ser el funcionamiento interno de un jurado, y donde una persona con cierta capacidad de convencimiento, cierta elocuencia, puede llegar a convencer al resto de lo que anteriormente pensaban. Eso es algo que sucede o puede suceder dentro de los jurados, que a nosotros nos queda vedado porque no lo conocemos. Pero bueno, ese sería un poco el ejemplo. Vale, no tienen que pasar entonces ningún examen de ningún tipo para ver si son personas, bueno, que se ajustan a... No, una vez que cumplan esos requisitos, luego es cierto que para el momento del juicio se puede hacer una selección. Es una selección a través de una serie de preguntas que se les realiza a cada uno de esas 20 personas que pueden ser miembros del jurado, y donde las acusaciones y la defensa pueden recusar directamente a 4 personas porque no les guste, simplemente, y si no, pues llegar a ese número, y una vez que se llegue a ese número de 9 miembros más 2, quedarse con ellos y celebrar el juicio
con esas personas elegidas. Claro, y una vez que el jurado, después de reuniones, una vez celebrado el juicio, las reuniones apropiadas y pertinentes, ya tiene un veredicto, ese veredicto, ¿qué peso tiene? Supongo que el juez será en definitiva quien tenga que decidir la condena, o pesa tanto la... A ver, cuéntanos. Lo único que decide el juez es la pena, es lo único que decide. El resto lo deciden los jurados. A través de una vez que se celebra el juicio, se les elabora un cuestionario donde se les va a preguntar sobre todos los hechos que conforman toda la acusación o toda la defensa. Si se acusa, por ejemplo, de un delito de asesinato, habrá que explicar o habrá que establecer una serie de hechos sobre los que se va a pronunciar el jurado, sobre si consideran que esos hechos se han producido, que se ha producido una muerte, que se ha producido una muerte alevosa, que se ha producido una muerte con ensañamiento, que se ha producido una muerte en la que concurre, por ejemplo, un agravante de parentesco, un agravante de disfraz. Cualquier circunstancia que fundamente la acusación o la defensa se expone en hechos que son favorables o desfavorables. El jurado los estudia en virtud de las pruebas que se han practicado y decide mediante votación. Para los hechos desfavorables es necesario que haya un número mínimo de 7 votos, mientras que para los hechos desfavorables, mientras que para los hechos favorables basta tan solo con 5 votos. Entonces, nos lo está contando Óscar Barrios, que es fiscal, nuestro fiscal, aquí justo ahora. Cada mes vamos a tenerle para hablar de justicia. Nos está hablando del jurado en esta ocasión. Yo no sé si hay muchos juicios, Óscar, en los que el jurado está presente e interviene. Aquí en Ávila. En Ávila el último celebrado creo que fue hace 2 años por un asesinato, la muerte de una mujer en Arévalo, y a fecha de hoy todavía no se ha celebrado ninguno. Bueno, y ahora con la situación en la que estamos, a lo mejor tampoco es pertinente, o sí, no, me refiero al tema pandemia. Y no, es igual. De hecho, no tiene que ver. No, en función del delito, de la gravedad del delito y de la necesidad de celebrarlo más pronto o más tarde por si existen medidas cautelares, claro. Bueno, muy interesante lo que nos cuenta Óscar del jurado popular, digo yo, pero bueno, es el jurado, un jurado en el que puede estar usted, si es elegido, si le llaman y tal, pues ya sabe lo que tiene que hacer, intentar ser ecuánime y conocer bien todas las pruebas, si no, bueno, es muy difícil, a mí me parece muy complicado, pero bueno, así tiene que ser. Entonces, dentro de un mes, ¿de qué hablamos, Óscar? ¿De la ocupación ilegal de viviendas? Podemos hablar de los ocupas y de los diferentes tipos delictivos. Muy bien, pues así nos quedamos, emplazados a dentro de un mes aproximadamente. Esperemos que esto siga su curso habitual y que no tengamos sustos, ya veremos. Pero nos emplazamos a dentro de un mes, ¿te parece, Óscar? Sí, perfecto. Bueno, pues ya lo saben, Óscar Barrios es nuestro fiscal, es el fiscal de 8 Magazine Ávila. Cada mes nos acompaña, le hemos recogido de nuevo después de un periodo en el que no podíamos tenerlo en plató, y dentro de un mes nos acompañará. Gracias por estar aquí. A ti. Y buena tarde. Buena tarde y cuídate. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, ya saben, pero enfilamos nuestra recta final. Nos quedan algo menos de 20 minutos para llegar a las 6 de la tarde y tenemos 20 minutos por delante, yo creo que muy fructíferos. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a 8 Magazine Ávila, si se han incorporado ahora después de la publicidad. Esto es un espacio abierto y hoy martes tenemos tiempo de tertulia. Vamos a hablar además de algo bien importante, vamos a hablar de la libertad. Bueno, como ven ustedes, la gente anda paseando por la calle un poco taciturna, un poco preocupada, un poco disgustada, pero no vamos a hablar de la COVID, aunque también seguramente en la tertulia va a salir algo relacionado con lo que estamos viviendo en este tiempo de pandemia. No, vamos a hablar de la libertad en todos sus ámbitos, la libertad individual, la libertad grupal. Vamos a saber o vamos a intentar averiguar si somos más libres ahora que hace 10 años, si somos más libres ahora en el siglo XXI, en la era moderna, que en el siglo XX o en las eras pasadas, si tener más acceso a la información de todo tipo nos da más libertad o no. Vamos a hablar si somos más libres en el colegio, en el trabajo, en el bar, cuando están abiertos, claro, o donde sea. Vamos a hablar de la libertad y lo vamos a hacer
con nuestros contertulios, a los que tenemos ya hoy aquí en el plató. A mi derecha, Pablo Martín. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Ana, encantado de volver. Igualmente, encantada de volverte a recuperar para la tertulia aquí en plató. Un placer. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Muy bien. Rubén Jiménez, le tuvimos ya hace 15 días, pero hoy repite. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y, señores, Esther, bueno, una nueva adquisición, iba a decir. Fichaje. Un nuevo fichaje en las tertulias. Hace 15 días les presentamos a otro nuevo fichaje en la tertulia y en esta ocasión Esther Bueno nos acompañará pues periódicamente también. Esther, ¿estás bien? ¿Estás cómoda? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer teneros aquí a los tres. Vamos a hablar de la libertad, señores, en un tiempo bien difícil para hablar de esas cosas, ¿eh? ¿Quién quiere empezar? Pablo, que me está mirando haciendo así. Sí. No, yo me acordaba cuando nos proponías el tema de lo que decía el profesor López Quintás, de las palabras talismán, y la gran palabra talismán de esta época es la libertad. Él lo refería precisamente a la manipulación, cómo esas palabras se usan a veces, como no se ponen en cuestión, pues puede provocar una guerra, cada uno de los bandos defendiendo la libertad. Es verdad. Qué paradoja más grande, ¿no? Por eso, pues son palabras que no se cuestionan. Entonces, para evitar la manipulación vamos a definir, ¿no? Decía él. Y habría que definir libertad y distinguirlo de las libertades. Yo entiendo que la libertad es esa dimensión interior que nos hace ser personas, humanos, y uno puede ser libre incluso en la cárcel, porque interiormente es libre. Y otra cosa son las libertades que tenemos, que, como tú dices, pues han ido cambiando a lo largo de las épocas y ahora tenemos otras circunstancias. Desde, gracias a Dios, la democracia que nos ha dado un mundo de libertades, ahora pues una circunstancia concreta que es una pandemia que nos tiene una serie de prohibiciones que nos impide ser más libres. Bueno, pues yo creo que ahí está el juego, entre esa dimensión interior y esas libertades exteriores. Bueno, le podéis interrumpir, si queréis. Como bueno, yo estoy de acuerdo con él en que se confunde un poco el concepto de lo que es la libertad personal, la libertad individual o la libertad que ejerces dentro de un colectivo cualquiera, de la sociedad en general, con las libertades, es verdad, ¿no? Con la coacción o cuando te coartan ciertas libertades en cualquier sentido, quiero decir, ahora en España o en el mundo por el tema del COVID o en otros países también, pues por otras circunstancias, guerras o represión o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que, si hablamos de libertad, creo que tenemos que deslindar de qué tipo de libertad estamos hablando, ¿no? Solo como opinión, yo creo que la libertad se ejerce personalmente. Te sientes libre tú como persona, incluso en la cárcel o en cualquier sitio, y también es un ejercicio de respeto hacia las libertades de los otros, ¿no? Entonces yo la libertad la encuadro un poco en ese sentido, en una libertad personal, en el respeto a las libertades de los demás que están a tu lado y también en la lucha por las libertades de los que están oprimidos. Más o menos yo creo que sería mi idea para debatir, porque claro, es muy difícil debatir de un concepto tan amplio, ¿no? Como este, no sé. Bueno, yo creo que la época que nos está tocando vivir, no me refiero al COVID, me refiero al siglo XX, siglo XXI, creo que podemos decir, vamos, yo no me cabe lugar a duda que estamos en la época en que más libertad tenemos en todos los sentidos, tanto en la libertad que nos ofrece la ley como en las libertades propias de cada persona. Quiero decir que, por lo menos en España, no me atrevería a decir en todo el mundo porque cada país, bueno, pues ya sabemos que hay países y países, pero en España estoy convencido que vivimos en la época que mayor libertad en todos los sentidos hemos tenido. ¿Cuál es el problema? Pues el problema de la libertad yo siempre le veo en el mismo, que la línea que separa la libertad del libertinaje es tan fina, es tan delgada, que en esta época que nos está tocando vivir con el acceso a la información tan universal, con las redes sociales, en Internet en general, pero con las redes sociales, pues bueno, pues el paso de libertad o a la libertad de expresión, por ejemplo, por centrarla en esta, a la difamación, pues es que es tan fino, es una línea tan delgada que muchas veces se confunde y eso es un peligro que nos está tocando vivir. Yo diría que en cuanto a libertad, probablemente estemos en la época que más libertad hay, en cuanto a leyes se refiere, pero que quizá menos libres nos sintamos individualmente. Y sobre todo es por esto, por las redes sociales, por la forma en que nos están intentando polarizar, en crear las opiniones, etc.
Es decir, que el tener acceso a tanta información, el estar tan expuestos, nos hace menos libres. ¿Es lo que quieres decir, Rubén? No, yo no me refiero a eso. Me refiero a que el estar tan expuesto, al final, y tan polarizado que está la situación ahora actualmente, la gente, cuando emite su opinión en una red social, llámase Twitter, llámese la que sea, rápidamente es demasiado vilipendiado. No se le permite, es decir, no hay un debate sano, no hay un debate plural en el que yo doy mi opinión y te dejo que tú me des la tuya, sino te intento ir a por ti. Y muchas veces al terreno personal en lugar de la opinión. Eso es a lo que me refiero. Es verdad que hemos perdido la capacidad de discutir en el sentido literal de la palabra. O sea, la discusión es buena siempre, ¿no? Sí, pero porque hemos convertido la libertad, que luego se ha concretado como en varios derechos, ¿no? Pero como en algo personal, absolutamente personal, cuando la libertad es una cosa que se juega juntos. No se trata de que yo soy libre y puedo hacer lo que me dé la gana, sino que es que yo soy junto con otros y por tanto mi hacer lo que me da la gana tiene que contar con los demás. Y yo creo que eso quizá hemos ganado en posibilidades de ser libres, pero quizá hemos perdido en esa capacidad interior de vernos junto con otros y de respetar la libertad del otro y de no entendernos como yo soy conmigo mismo y los demás me dan igual. Que nadie lo expresa así, porque nadie lo expresa así, pero al final este hedonismo, este individualismo en el que hemos ido creciendo, que nos ha dado tantos derechos, sin embargo no nos ha educado luego en ejercer una libertad verdadera. Pero así no lo enseñaron toda la vida, ¿no? Mi libertad acaba cuando empieza la de al lado, ¿verdad? Pero es verdad que perdón, Esther, que esa defensa de la libertad que hacen algunos es una excusa para hacer lo que les dé la gana, ¿no? Claro, sí. Pero eso ya no es libertad. Claro. Llámalo de otra manera. Esther. Hombre, yo lo que creo que para ser libre hay que tener conocimiento. Conocimientos no hablo de una carrera universitaria, sino conocimientos, criterios. Y yo creo que uno de los problemas grandes, lo que tú apuntabas un poco del tema de las redes sociales, el control social al que estamos sometidos por lobbies claramente de poder mediático, de poder de otro tipo económico, que estamos sometidos a ese vaivén, pero mucha gente no se da cuenta que está sometido a eso. Quiero decir, es necesario que los niños, los jóvenes, vosotros que sois docentes, tengan un cauce de saber dónde está la discusión, dónde están las formas de descubrir que hay diferentes formas de ver la vida. Dentro de esa diversidad de opinión puede estar la libertad. Quiero decir, ahora yo conozco muchos jóvenes que son como de ideas demasiado, excesivamente fijas, pero también yo creo que es una falta de educación, entre comillas, no docencia, pero sí una falta de hacerlos saber dónde están los criterios. Es decir, no solamente puedes leer un periódico, es mejor que las dos, de diferentes, o no solo ver el Twitter de no sé qué influencer que es de una parte social, sino, quiero decir, una forma de que además eso es informarte. Leer, leer, estar informado de otra manera. Yo creo que la libertad también, la libertad está en eso, en la sabiduría, ¿no? Por eso las sociedades actuales, las sociedades más formadas como la nuestra, que es una sociedad ya ampliamente pues, democrática y formada, yo creo que somos mucho más libres ahora que antes, ¿no? Porque hay muchísima más gente que accede a la universidad, que tiene más criterio, pero aún así creo que estamos volviendo un poco atrás a esa polarización de esquemas y que no somos capaces de que los jóvenes vean eso, ¿no? Bueno, jóvenes y mayores, porque también hay gente mayor que es muy recalcitrante. Pues ¿no? ese es el problema de las redes sociales y de la forma que tenemos ahora de leer la prensa. Antes yo pienso que cogíamos un periódico y lo leías entero y leías las noticias. Ahora leemos titulares, básicamente los que nos ponen en la página principal del periódico B, y leemos titulares. Y muchas veces ya no son artículos periodísticos, son columnas de opinión. Yo, como Ana sabe mejor que nadie, yo creo que han disminuido los artículos periodísticos y han aumentado las columnas de opinión en todos los periódicos en general, sobre todo en los digitales. Y lo peor de todo es que la gente no sabe discernir lo que es opinión de lo que es información. Sí. O sea, el común de los mortales no sabe diferenciar una cosa de la otra. Eso es muy peligroso, claro. Pero y a lo que voy, las redes sociales que hablábamos. Al final, ¿a quién sigues, a quién lees? A los que son de tu opinión. Entonces vas a buscar a la gente
que te va a apoyar o que te va a dar más peso a lo que tú opinas, en lugar de leer lo contrario. Voy a ver qué piensan los demás, a ver qué están diciendo, a ver qué opinan y a ver si puedo debatir, pero todo lo contrario, vas a lo que es más afín hacia ti, con lo cual se polariza mucho más toda la vida las opiniones. Antes decía Esther que estamos volviendo un poco para atrás. ¿Estáis de acuerdo con ella? ¿Nuestros niños van a ser menos libres? Pregunto. Yo creo que tienen más posibilidades, pero a la vez hay más elementos que quieren controlar esa libertad. La libertad no es algo que se te da y la tienes. Hay que ejercerla y para eso hay que conquistarla día a día y por eso hay que fomentar el espíritu crítico y hay que ponerse delante de los medios de la información sin apagar el cerebro. Entonces, yo creo que tenemos muchas más posibilidades, pero a la vez también mucha más gente que las utiliza en nuestra contra. Porque al final el mundo antes era como más sencillo y había menos libertades, efectivamente. Ahora tenemos más posibilidades, tenemos todo el horizonte del mundo, nadie nos prohíbe hacer nada y sin embargo estamos más alienados en cierto sentido porque hay más gente que lo utiliza a su favor, en lugar de... Y para eso hay que conquistar la libertad. Es que ahora hay muchos creadores de opinión. Antes había un grupo reducido de creadores de opinión que se circunscribía pues, a periodistas, políticos y famosos. Ahora cualquiera de nosotros puede ser un creador de opinión en la red, entonces eso por ahí pueden ir los tiros, claro. ¿Y las personas mayores son más libres ahora que antes? ¿Que los mayores de antes? Yo les veo muy abandonados, muy apartados de la sociedad. Antes ellos tenían un peso específico en la sociedad y ahora... Es que la libertad, si no la ejerces, no es libertad. Por eso efectivamente hay que dar también cauces a que esa libertad pueda expresarse y pueda reconocerse. Yo no sé, las personas mayores, hablo también de los enfermos, hablo también de gente que en esta sociedad ideal, que las redes sociales, que los medios de comunicación, los que no entran, pues los vamos apartando. Y a esos hay que recuperarlos, para que ellos también tengan su voz y tengan su lugar y ejerzan su libertad. Porque ¿qué me sirve a mí tener todas las posibilidades del mundo si no tengo un espacio donde poder ejercer esa libertad? Y eso es una responsabilidad de todos, yo creo también. Yo creo que nuestra cultura en cuanto a los mayores sí que ha dado un paso atrás. Yo creo que mis abuelos, por ejemplo, eran gente a la que se escuchaba como creadores de opinión dentro de la familia, ¿no? Creo que eso sí que se ha ido perdiendo, que nuestra cultura ha ido alienando un poco a la gente mayor, apartándola, y es verdad, cuando vas cumpliendo años, nosotros que tampoco somos ahora unos niños, unos chavales, pues sí que vas viendo que hay ciertas cosas como que vas, sobre todo también, perdonad, pero sobre todo si es una mujer, ¿no? También las mujeres en eso tenemos mucho hándicap, te van como retrasando, ¿no? En algunas cosas. Entonces tienes que estar muy atento, muy al día, conquistando eso. Y yo creo que eso es una cosa que hay que reivindicar, ¿sabes? Que puedes cumplir años y ser sabio, no ser un impedimento para nadie. O al menos ser válido. Válido y sabio también, porque tú tienes una experiencia vital que no tienen los que tienen 20, ¿no? Entonces, eso que en otros países, en los países anglosajones, en China, por ejemplo, que yo trabajo con chinos y tal, ellos tienen un respeto a las personas mayores y a sus opiniones, no a las personas porque son mayores, sino a su opinión vital, que es muy diferente al que tenemos nosotros ahora mismo aquí en España y que yo creo que teníamos por mis abuelos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí sí que hemos dado un paso atrás. Por ir concluyendo, que nos quedan como 5 minutos de tertulia. Va muy rápido, ¿eh? ¿Ves? Sí. Y ya llevamos, pues mira, son 20, ya llevamos 15, nos quedan 5. Que yo Me creo dicen desde abajo que son sabios. ¿eh? Lo que están diciendo Esther y Pablo, yo creo que es un mal endémico del país, el tema de la edad. Es decir, no me voy ya a las personas mayores. Es decir, laboralmente, una persona con 45, 50 años que está en la flor de la vida laboralmente, muchas veces quedan relegados en la empresa privada de chavales jóvenes, recién formados, cuando yo creo que había que llegar a un equilibrio de recibir a nuevos trabajadores con nuevos horizontes, con nuevas perspectivas, con nuevos estudios, pero también escuchar y dejar trabajar a gente de verdad que con 45 o 50 años estás de verdad en la flor de la vida. Además, cuando
la opinión que uno va formándose en la vida, de cuando eres joven a cuando eres mayor, va cambiando. Al principio, cuando eres joven eres mucho, bueno, más, ¿cómo decirlo? Pero más impetuoso. Más impetuoso. Sin embargo, luego con la edad ya es mucho más mesura más sereno, en la opinión, más serenidad. Sí, sí. Entonces, ese aporte que da una persona de edad, vamos, creo que es importantísimo. Bueno, claramente en los medios de comunicación... Me han regañado desde abajo, que sepáis que nos quedan 2, ya, nada más. Pero en los medios de comunicación, por ejemplo, el único que tiene cierta edad de presentadores de televisión así nacionales es Matías Prats. Sí. El resto es todo gente de 30 años. En Estados Unidos, los grandes popes de la comunicación son gente de 70. Sí. Pero es que eso da para una tertulia. Eso da para una tertulia. La cultura de la imagen. Sí, la cultura de la imagen, la cultura de la... Venga, me lo apunto, la cultura de la imagen. Es la cultura de la imagen. Resumiendo, nos queda el minuto. ¿Qué es la libertad, Pablo? Yo creo que la libertad hay que conquistarla y mucho cuidado porque se puede perder. No tenemos que dar por supuesto que somos libres, sino que tenemos todos los días que ejercer conscientemente, con conocimiento y con criterio, nuestra libertad, y eso es un trabajo de toda la vida. Rubén. Para mí es una responsabilidad individual, lo tengo clarísimo. Esther. Para mí es algo a lo que amar y lo que conquistar para otros también, no solo para uno mismo. ¿Me deja mi realizador que Esther Bueno nos lea un poema sobre la libertad? Un minuto, Esther. Venga, vale. Vamos a concluir esta tertulia. Bueno. Que era una tertulia difícil, porque la libertad es un tema muy amplio. Ha sido, sí. Vamos a terminarla con un poema que siempre está bien. Bueno, os voy a leer un poema sobre la libertad, pero es la libertad referente a las relaciones personales, ¿no? De amor o incluso de amistad, ¿no? Que es muy difícil también esa dicotomía, ¿no? ¿Hasta dónde eres libre con otra persona? Sobre eso. Sé libre, me dices. Sé libre, sin miedos, sin mí dentro, ni tampoco al lado. Sé como tú eres, susurras. No quiero cambiarte, no quiero que vivas el sueño de otros. Quedamente intentas, libre, sin banderas, nombres, sin señales. Quedamente insistes, sé libre, no dudes, yo no pido nada. Libertad es mía si tú me acompañas, poder desnudarme o que me desnudes, penumbra o a oscuras. Libertad es mía si tú me acompañas, puedo hablar de mundos, de infiernos, retratos, sentidos, envidias, ser loca, venganzas, de viejos amores, de nuevos mañanas. Libertad es mía si tú me acompañas, invade mi espacio, relee mis palabras, ríete conmigo, carga con mi pena. Sé libre, me dices, sé libre, sin miedos, sin mí dentro, dentro, en calma, en furia, en arraigo, en suerte. ¿Te miro? Sé libre, conmigo, sin miedo, en mí, dentro, en calma. Muy bien, con ese poema de Esther Bueno ponemos el punto y final a esta tertulia. Gracias, Esther, por ese regalo. Muchas gracias. Pablo Martín, Rubén Jiménez, Esther Bueno, un placer teneros aquí y hablar de la libertad. Vamos a ver si conseguimos mantenerla, por lo menos, ¿no? Ya sí que llegamos a nuestra recta final de 8 Magazine Ávila, pero como siempre lo hacemos con música. Ya saben ustedes que debido a esta situación de crisis sanitaria, esta pandemia, no podemos tener actuaciones en directo como veníamos haciendo en la temporada pasada, pero no queremos renunciar a la música, por eso pedimos a los músicos de Ávila que nos envíen sus vídeos. Por cierto, les recuerdo, pueden enviarlos a grafismo.avila@rtvcyl.es, grafismo.avila@rtvcyl.es. Ahí nos pueden, lo están viendo además en sus pantallas, nos pueden enviar sus vídeos musicales. En esta ocasión nos despedimos con el grupo Upper Lips. Es un grupo abulense que está haciendo muchas cosas muy interesantes. Este vídeo, esta canción, se llama Disco No, y Upper Lips está trabajando mucho en redes sociales y está mostrando su trabajo, así que si los quieren seguir lo pueden hacer a través de redes sociales. Con Upper Lips, con este Disco No, nos despedimos hoy en este 8 Magazine Ávila y nos volvemos a encontrar. Hasta entonces, cuídense mucho, ¿eh?